Bueno, pues hoy estamos con Leona Miras, vicepresidente del Colegio de Abogados en Israel y expresidente de la OLE, una ONG que representa a los OLIM latinoamericanos. Es un honor, León, tenerte con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Muchas gracias para ti. Un honor es para mí poder hablar contigo y con todos tus oyentes. Gracias. León Hader Adnan es el sexto reo de seguridad israelí que muere por huelga de hambre. El último fue en 1992. Su muerte ocasionó una escalada de violencia entre Israel y Gaza. ¿Cómo es que las autoridades carcelarias de Israel no pudieron evitar esta muerte? Y esto nos lleva a otro tema. ¿No está Israel obligado a mantener vivos a los presos y evitar su suicidio, digamos, que se hagan mártires y que sean causa de un conflicto? Mira, el Estado de Israel es un Estado de derecho, es un Estado en que la primacía de la ley es lo principal, a pesar de que estamos saliendo a tantas manifestaciones y problemas que en la corte y todo lo que estamos viendo, ¿no? Que es otro tema, harina de otro costal, pero el Estado de Israel es un Estado de derecho, un Estado que antes que nada la ley es lo que rige, y aún así, cuando los cañones bombardean y los tambores de la guerra salen a la guerra, también la ley debe estar antes que nada. En este caso, se trata de un terrorista islámico que lo que decidió es iniciar una, yo diría, una huelga de hambre, de manera, digamos, no es nuevo esto de que los grupos islámicos, 20, 30 prisioneros, dicen, vamos a hacer una huelga de hambre para tratar de presionar al gobierno y conseguir mejores condiciones. En este caso, vamos a decir, ya ha habido muchos casos de que fueron internados o que casi murieron o que tuvieron que ponerle suero o que tuvieron que atenderlos. Pero en este caso es la primera vez que alguien murió. Ahora, en el juez militar que entendió en la causa, en Israel tenés tribunales civiles y tribunales militares. En este caso, el juez militar decidió lo que se dice en hebreo, Uadon le atzmo le gufo. Él es el dueño de su propio destino, de su propio cuerpo, y no dijo que no se puede obligarlo a, por la fuerza, que pueda comer. Si tú lees un poco la historia de esta temática, por ejemplo, en la jurisprudencia de los Estados Unidos, también en Estados Unidos no puedes por la fuerza a un preso hacerlo comer o violar su cuerpo y darle de comer por la fuerza. Incluso, de acuerdo a lo que estuve más o menos viendo, es que más de una vez cuando se intentó hacer esto, hay presos que han muerto por el hecho de que quisieron ponerle una sonda y por la fuerza darle de comer. Ahora, nunca se imaginaron que iba a pasar lo que pasó. Ahora, sin ninguna duda que el servicio carcelario trata de evitar el suicidio de estas personas, son revisados permanentemente, eh, se hace todo lo posible. No es la primera vez que en las cárceles militares una persona se suicida, incluso gente judíos, soldados judíos que estuvieron presos a nivel eh, militar. Debes recordar, hace como un año y medio atrás, un año, un joven que era parte de los servicios secretos del ejército, que fue detenido, no se sabía por qué, se suicidó en el área de computación. No sé si recuerdas eso que salió en toda la prensa, ¿no? Ahora, en este caso, con toda la buena voluntad, tratar de evitar de que una persona entre en huelga de hambre es muy difícil. Ahora, de que alguien empiece a organizar huelgas de hambre con otros, sí. El Estado, y en este caso el servicio penitenciario militar, trata de evitarlo, ¿sí? Y tratar de, por ejemplo, detener a quien empieza con una cosa así para que no logre convencer a los otros presos o a los otros terroristas. Sí, es interesante porque esto trae a colación un problema ético que enfrenta Israel, porque en Israel la palabra ética no es cualquier palabra.
¿Cuál es el protocolo del trato a reos de seguridad y cuáles son los derechos de esos reos? Mira, una cosa son los médicos del servicio penitenciario, que ahí nadie se mete. Lo que diga el médico va a hacer todo lo posible por su juramento hipocrático para poder salvar la vida. Y si va a poder de alguna manera, ¿no? Poder meterle un suero, lo va a intentar hacer. Por el otro lado, desde el punto de vista de los servicios penitenciarios, siempre se trata de hacer todo lo posible para evitar, aparte, a nivel defensa de Israel, y lo hemos visto ahora, culpa de lo que pasó, hubo ataques desde la Franja de Gaza. Por el otro lado, si ante el hecho de que una persona entra en una huelga de hambre y se hace lo que él pide, al otro día vas a tener decenas de prisioneros que están haciendo lo mismo. Y sería un desastre, una catástrofe para el Estado de Israel entrar en una situación así. Entonces, conociendo la mentalidad israelí, y esa mentalidad israelí está bajo las direcciones de la Corte Suprema de Justicia, y si buscas las decisiones de la Corte, vas a ver que más de una vez la Corte dio orden en los tribunales militares que deben actuar también de acuerdo a los derechos humanos. ¿Sí? El famoso caso, lo que se llama del soldado Azaria, que le disparó a un terrorista que estaba en el piso, que no quedó claro si estaba vivo o no vivo. ¿Sí? Se armó con eso un revuelo muy, muy grande. Ahora, yo estoy casi seguro que debido a esta situación, debe haber un control mayor de esta situación y tratar de evitar de alguna manera. Ahora, tú me preguntas de las condiciones. Es una cosa increíble las condiciones en las que por lo menos vivían hasta hace un año atrás los terroristas islámicos que están detenidos en Israel. Ellos viven en una parte del penitenciario, no están en una celda todos cerrados, sino que se hacen su propia comida, pasean en la Yo vi una vez cárcel, que tienen su propia cocina, su propia cocina, propios se, ingredientes. se hacen sus comidas típicas árabes, sirio-libanesas, como veníamos hablando, así como las comidas, ¿sí? Se hacen sus mejores arroz con cabra y con esto y con ensalada. Es una cosa de loco, es decir, estamos ante un mundo total e incluso lo debes haber tocado el tema de que una o dos mujeres soldadas del servicio penitenciario, una fue violada y otra fue acosada porque ellas iban a la parte esa donde están detenidos los terroristas islámicos para llevar a cabo su trabajo y para poder obligarlos a hacer ciertas cosas. Y fue un lío total en Israel, de que no puede ser que una soldada israelí que está haciendo el ejército tenga que ir ahí al área de los presos de seguridad. Pero es algo que pasó, porque como que las cárceles israelíes decían que era la única manera de mantener eso en silencio. Si quieren mantener en silencio el área de esos presos, entonces les daban libertad total para cocinarse, plancharse. Por supuesto que no pueden tener celular, no pueden tener ciertos medios, y más de una vez uno que otro diputado árabe que entró a visitar a un terrorista tuvo una causa penal porque le quiso llevar teléfonos celulares o SIMs o ese tipo de cosas. Es decir, no voy a decir que ellos viven como reyes, ¿sí? Pero considerando que se trata de terroristas islámicos que representan la muerte, la responsabilidad de la muerte de decenas de personas, es muy triste que tengan esas condiciones que muchos dicen de hotel de 5 estrellas. Por eso el nuevo gobierno de Netanyahu y su servicio lo que se llama el ministro de Seguridad Interna, Itamar Ben-Gvir, que es muy negativo en el área de derechos humanos y demás, y tiene muchas críticas. Yo también soy muy crítico hacia él, pero en esa área él dijo: si yo ahora soy el ministro, se acabó la miel y se acabó, y ellos van a vivir allí como presos terroristas islámicos y no en un hotel de 5 estrellas.
¿Cómo se compara el trato de Israel a estos reos con el trato de otros países que tienen también terroristas encarcelados? Mira, sin ninguna duda, si ponemos a comparar lo que pasaron los terroristas en Guantánamo, los de Al-Qaeda en Estados Unidos, en las cárceles americanas, vamos a decir que la cárcel israelí es un paraíso, ¿no? Eh, hay un viejo chiste que dicen que es mejor la cárcel alemana, la cárcel mexicana, la cárcel estadounidense y la cárcel israelí. Y el chiste dice que el tipo prefiere la cárcel israelí. Le dicen, ¿por qué? Y porque el que me tiene que venir a castigar no vino porque está de paseo, la encargada de obligarme a que me bañe todos los días no tiene ganas de hablar conmigo, etcétera, 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 tratando de mostrar en parte que en Israel, como son todas las cosas, una cosa es la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Las cárceles israelíes son estrictas, pero no llegan al nivel de lo que es una cárcel en Ecuador o en Argentina o en países latinoamericanos, que es directamente, yo diría, mortal. Ahora, para que te des una idea, hace también no mucho tiempo, uno de estos tres terroristas se escaparon de la cárcel. ¿Tú recuerdas eso? Que Sí, cavaron con unas cucharas. Yo no sé si ellos, estos terroristas islámicos israelíes, si estudiaron en la Universidad de El Chapo para saber cómo escaparse, sí, pero o tenían orígenes mexicanos o no, pero se lograron escapar y se dieron cuenta mucho después y por un milagro después los detuvieron a todos, que vos debes recordar sí, esto que sí. pasó. Entonces yo diría que las cárceles israelíes, aparte hay un control de la Corte Suprema sobre lo que pasa en esas cárceles, y yo diría que no es, como te dije, un hotel de 5 estrellas, pero es un nivel muy, muy alto. No son las cárceles españolas, que es como un colegio privado internado en la ciudad de California, lo que pasa en España a nivel de cárceles, pero tampoco es la cárcel de Turquía con el Orient Express o lo que ves en Fauda de las cárceles palestinas, ni que hablar lo que ha tenido que pasar el soldado Gilad Shalit en su momento, que estuvo detenido, que nadie sabía que existía. Es decir, si nos vamos a poner a comparar en ese sentido, Israel es el rey de los derechos humanos a nivel carcelario, ¿sí? Por el otro lado, la Corte Suprema ha logrado dar indicaciones muy claras. Por ejemplo, en Israel, el Estado no puede torturar a un islamista para que pueda interrogarlo y que diga la verdad sobre su actividad. Por ejemplo, no lo puede torturar. Pero vino, dijo la Corte, ¿qué pasa si un terrorista ha metido una bomba muy grande en las torres, en unas torres en Tel Aviv, y lo están interrogando y le dicen, ¿a dónde metiste la bomba? Y el tipo dice, no, yo no lo voy a decir. Y le vuelven a preguntar y le empiezan a pegar. Y dice, yo no sé, yo no sé. Vino la corte, dijo, en ciertos casos, si eso puede salvar la vida de todo un edificio entero en Tel Aviv, sí se lo puede torturar. Y eso es una cosa completamente inédita. Fue una legislación en que el juez Meir Shamgar, que fue expresidente de la Corte, escribió también muchos libros, que dijo, todo caso debe ser ad hoc. Y si el hecho de el fin, dice, no justifica los medios, pero más de una vez los medios sí justifican si tenemos que salvar la vida de miles y miles de personas, ¿no? Pero lo importante es que todo esto que estamos hablando pasa el filtro de la Corte Suprema y que no quede ninguna duda de que esto que ha pasado también va a llegar a las manos de la Corte Suprema, a pesar que la Corte Suprema ahora tiene mucho miedo de decidir. Y mirá,
estoy leyendo en este momento, por ejemplo, en el semanario N12 en Shtemesre, que dice que se trata del hecho desde los años 90 más problemático del servicio penitenciario, de lo que pasó con esta persona. Eso significa que desde el año 90 hasta ahora lograron evitar la muerte de estas personas que hacen una huelga de hambre, ¿no? Pero en este caso no lo lograron frenar, lamentablemente. Ahora se dice que él pidió ir al hospital y que no le permitieron, o sea, se le negó a Adnan el traslado a un hospital. ¿Por qué? Mirá, si tenés a un terrorista islámico de alta peligrosidad, los propios servicios tienen sus enfermerías y con nivel de todo tipo y demás. No conozco cuáles eran las pruebas fehacientes, pero es también un peligro sacar a un preso de ese nivel o tenés que cerrar medio hospital porque va a estar metido ahí un terrorista. Yo estoy seguro que un médico va a decir hay que tratarlo, hay que llevarlo al hospital y punto, y no discutirlo, ¿no? Pero es un tema de seguridad muy complicado para el Estado de Israel, ¿no? Entonces, yo desconozco en este caso, pero yo calculo, de acuerdo a lo que leí, que esta persona que en el año 2015 fue detenido de nuevo y vamos a decir que no es la primera vez que él llevó a cabo este tipo de hecho, ¿no? De la huelga. Ahora no nos olvidemos, ellos permanentemente hacen huelgas de hambre por lo que se llama Amatzar Aminalit. ¿Qué significa la Amatzar Aminalit? La detención administrativa. Significa que no es que hay una decisión, un veredicto de un juez que decidió que esta persona es un terrorista, sino es una decisión militar y de los servicios de seguridad, del Mossad o del Shabak, que lo detienen, y un juez israelí hace lo que se llama una detención administrativa y dice, bueno, puede estar detenido 1, 2 o 3 años. Ahora vos me preguntas, ¿y por qué no hay una sentencia? Porque si el Estado de Israel, después de buscar a un terrorista como Bin Laden, lo logra detener y no tiene las pruebas suficientes a nivel legal para tenerlo detenido, porque lo ha hecho por medio de espías o por medio de algún otro tipo de servicios de inteligencia, entonces, si lo va a tener que liberar porque no puede tener una sentencia como debe ser, entonces la Corte vino y dijo, existe lo que se llama la administración Machar Minalí, como es el caso de esta persona, ¿no? La detención administrativa, ¿no? Exactamente, La detención exactamente. administrativa. Pero se hace comúnmente o en excepción? Mirá, fíjate, eh, esta persona hizo en su momento 55 días también de huelga, Ken, y fíjate, 55 días y él estuvo 11 meses detenido en detención administrativa y llegaron a un acuerdo que él anuló su huelga de hambre y fue liberado. Entonces, ¿qué quiero llegar? El miedo es, vos fíjate, como él ya fue liberado una vez, porque inició su huelga de hambre, ahora por lo visto trató de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Más de una vez dijo ahora el gobierno que si esto se va a hacer, todo el mundo va a empezar a hacer huelgas de hambre, lo que decíamos anteriormente. Sí, sí. Pues el mismo juez dijo, la sociedad no puede ser rehén de alguien que amenaza con hacerse daño si no se cumplen sus exigencias. Aparte, él se negó a cooperar con los médicos del servicio penitenciario eh, y no quiso de ninguna manera que, digamos, que le den el tratamiento como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas, es lo que dijo el médico
Dr. Goldstein, que fue el médico que atendió la causa, ¿no? Mirá, esto es increíble cómo la prensa israelí y la democracia israelí escriben los diarios todo, a pesar que son muchas cosas que están en contra del propio Estado. Yo estoy leyendo en este momento, mientras hablo con vos, el médico, la doctora Lina Qassam Hassan, que es el presidente de Médicos por los Derechos Humanos. Ella dijo que ella visitó hace unos días a esta persona, a Adnan, y la situación médica estaba muy difícil, y ella aconsejó de que lo lleven a un hospital, pero no lo logró. E incluso, más que todo, lo dijo por razón ética. Ahora, estamos todos locos, ¿no? Israel vive una situación psiquiátrica, que tenés a un terrorista muy peligroso, que está en una huelga de hambre, lo querés ayudar y él no quiere, si no lo liberas, y te dicen liberalo porque si no se va a morir, y si no, llevar a un hospital, que quizás en ese hospital también puede ser liberado, puedes traer un peligro a ese hospital. Es una situación que no envidio a los líderes israelíes que tienen que decidir qué hacer y qué no hacer en esto. Sí, es complicado. ¿Israel gana o pierde al negarse a ceder a las exigencias de los prisioneros en huelga de hambre? Israel siempre pierde, Israel nunca gana, lamentablemente. Hagamos lo que hagamos, siempre van a culpar a Israel, que fue el malo de la película. Y ni que hablar en este caso que eh, miles de soldados tuvieron que entrar en la reserva militar, y ataques de misiles, y el pueblo de Sderot tener que recibir misiles de todo tipo, y de un grupo como el grupo Hamas, que usa el dinero para asesinar a su propio pueblo y torturarlo, y no para reconstruir la franja de Gaza, ¿sí? Es un tema realmente yo no tengo palabras cómo tocarlo, entonces, pero bueno, sin ninguna duda que si hubiesen evitado la muerte, se hubiese evitado quizás esta acción militar. Pero si lo hubiesen liberado porque está enfermo, entonces mañana tenés 50 presos más que están en la misma situación. Entonces esos 50 presos llevan a cabo de nuevo otro tipo de acciones. Por ejemplo, hace como 2 meses, recuerdas que entraron en la mezquita del templo, que se armó un lío total. Yo pensé que fue un error entrar ahí. Tendrían que haberlos dejado que estén allí. Y punto. Pero como entraron, se armó una revuelta y de nuevo misiles. Por el otro lado, es como el huevo y la gallina. Si no entras, dicen la policía no entra, entonces nos vamos a quedar tranquilos. Ahora, cuando yo digo policía, para nuestros oyentes de América Latina, de México, de Costa Rica, de Ecuador, no hablo de policías así como en México, estoy hablando de soldados israelíes jóvenes y de mujeres soldados, ¿sí? En un buen español, mujeres soldados, que han sido acuchilladas o asesinadas tratando de defender las calles de Jerusalén o la mezquita del templo y ese tipo de cosas. Por eso te digo, no envidio a nuestros líderes que tienen que decidir este tipo de cosas, y yo sé de que por lo menos en las cárceles donde están los terroristas islámicos, vamos a decir, no son tratados con un guante de seda, pero ojalá tratarían así a muchos prisioneros en todo el mundo, no solo en Israel. Es una realidad. Pues muchísimas gracias, León, por esta entrevista. La verdad nos aclaraste un poco el panorama de qué es lo que sucede con esos temas de los mártires y en las cárceles israelíes.